Tal vez puedes darnos una actualización. Todos estamos contentos de que estés aquí, MacArthur. Bueno, estoy contento de estar aquí. Disculpen. Una cosa que descubres bastante pronto cuando comienzas a predicar es que si no predicas regularmente, en cierta manera pierdes tu voz. Es un músculo que necesita ser usado. Así que prediquen tan a menudo como puedan. Cuando no lo haces, empiezas a sonar como un anciano. No es bueno. Sí, no tengo ninguna ilusión sobre mi mortalidad. Así que no sé cuánto tiempo el Señor me va a dar. Mucho mejor es partir y estar con Cristo, pero si es más necesario estar aquí, soy increíblemente bendecido de estar aquí. He enfrentado algunos procedimientos cardíacos. Como saben, el último fue un reemplazo de válvula, que fue muy exitoso. Pero, como todo, tienes una válvula nueva en una persona muy mayor, así que hay algunos problemas que hay que compensar, que deben ser tratados, y estoy en medio de eso. Estoy pasando de un médico a otro médico a otro médico. Están tratando de ver qué partes de repuesto pueden encontrar para mantenerme funcionando. Pero me siento bien. Yo simplemente he perdido mucha fuerza y sigo teniendo dificultades con mi respiración. Y eso probablemente se deba a que el resto de mis órganos no están funcionando al nivel que deberían para eliminar líquidos, y así comienzas a acumular líquido internamente. Entonces eso me hace quedarme sin aliento. Así que esa es la última versión de John MacArthur. Todo es muy nuevo para mí. He sido como un caballo de guerra, simplemente avanzando sin parar realmente hasta este último procedimiento. Sí, incluso los anteriores hace un año y medio no me frenaron como lo hizo este último. Entonces, sin embargo, todos ustedes están en buenas manos, estoy seguro de eso, y este es un momento en el que te regocijas en todo lo que el Señor ha hecho, y literalmente he sido abrumado con gracia sobre gracia. Es una gracia incalculable. De ninguna manera es lo menos importante esta reunión de hoy con todos ustedes aquí. Este es el pináculo del ministerio para mí. El sueño predominante que tuve, más allá de solo predicar y pastorear, era poder preparar a una generación de hombres piadosos, y el Señor ha seguido permitiéndonos hacer eso. Así que mientras Él quiera que yo esté aquí, haré lo que pueda para ayudar. En este punto no tengo la fuerza para predicar un par de sermones el domingo por la mañana, pero creo que puedo sentarme en esta silla y luchar contra la niebla cerebral el tiempo suficiente para responder algunas preguntas. Si una de las cosas a las que llegas en esta edad y los médicos siguen preguntándome, ¿tienes niebla cerebral? Siguen preguntándome, ¿tienes niebla cerebral? Mi respuesta es, pregúntale a alguien que me conozca, porque si tengo niebla cerebral me voy a morir. No sé cómo responder a esa pregunta, pero hasta ahora he estado agradecido por la ayuda que el Señor ha seguido brindándome, y estoy haciendo algunas cosas físicas para mantenerme fuerte. Quiero hacer eso y voy a ver otro médico mañana a ver si podemos tratar con el líquido que se ha estado acumulando dentro de mí. He tenido 2 sesiones donde literalmente aspiran el líquido alrededor del pulmón, alrededor de los riñones, realmente alrededor de los pulmones, y ambas veces fue 1,25 litros. Eso es mucha acumulación de líquido, y eso es probablemente porque el cuerpo no está eliminando todo eso. Así que descubrir cómo hacer que funcione es el próximo desafío. Bueno, Mac, apreciamos tu actualización, incluso en los aspectos físicos, porque yo estaba hablando con unos estudiantes nuevos esta mañana y sus testimonios y su presencia aquí tienen tanto que ver con tu ministerio en sus vidas, y todos nosotros tenemos ese mismo testimonio, así que estás en nuestras oraciones mientras continúas recuperándote y trabajando para regresar a este púlpito. Te daremos todo el tiempo libre que necesites. Ese es el compromiso.
pero te amamos y definitivamente estamos deseando ver lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y tu testimonio de la gracia de Dios en tu vida es un fuerte testimonio de la fidelidad de Dios. La otra cosa que sé de ti es que tampoco has estado inactivo. Aunque te estás recuperando, siempre estás ocupado con cosas. Así que háblanos un poco de lo que has estado trabajando. La mayoría de la gente se quedaría derribada y lloraría. Si fuera yo, me caería y lloraría, pero tú has tenido un tiempo muy productivo incluso en tu recuperación. Así que háblanos un poco Sí, de algunos de los proyectos en los que estás trabajando. queremos hacer una serie sobre los 5 puntos del calvinismo, TULIP. Eso sería una predicación real y clásica de esas 5 doctrinas. Eso lo uniría todo. Así que he estado revisando esos 5 libritos de, digamos, 80 o 90 páginas y los iremos presentando uno a la vez durante un periodo de 6 meses más o menos. Y cuando los 5 estén listos, tendremos una cajita. Puedes empaquetarlos y es un poco en línea de la predicación clásica Sí, de MacArthur sobre las doctrinas de la gracia. Así que esa es una categoría a la que podemos añadir en el futuro. Pero he estado trabajando en eso y Nathan y Abner y los que están trabajando en los comentarios del Antiguo Testamento me están acompañando. Daniel empezó conmigo hace años y ahora lo tengo de nuevo y estamos trabajando en el comentario de Daniel. No sé cuál es la fecha límite, ¿cuál es? Diciembre. Sí, lo cual es un gozo tremendo. Sí, sí, cubrir Zacarías como lo hicimos y luego cubrir Daniel es la mayor confirmación de nuestra escatología. Digo, simplemente no puedes llegar a otra cosa que no sea una escatología precisa si eres fiel a la escritura, especialmente, particularmente Zacarías y Daniel. sí, especialmente si predicas Sí, todo, Daniel. si vas más allá de la cueva de León, claro. Ahí es donde la mayoría aprieta el botón de eyección y pasan a Filipenses. Sí, correcto. Mac, habla un poco sobre las doctrinas de la gracia, ese proyecto, y tal vez incluso de tu propio encuentro con las doctrinas de la gracia a lo largo de tu vida. Tú juegas un papel importante en los testimonios de muchos hombres que adoptan una visión centrada en Dios de las cosas a través del movimiento Reforma Joven Incansable y el resurgimiento de la teología reformada, de la soteriología reformada. Así que háblanos un poco de tu encuentro con las doctrinas de la gracia a lo largo de los años y de cómo se ha agudizado tu pensamiento. Creo que realmente comenzó para mí cuando leí La existencia de atributos de Dios de Stephen Charnock. Nunca había pensado tan profundamente o tan ampliamente o de una manera tan exaltada sobre la naturaleza de Dios. Y una vez que lo asimilas, no hay a dónde ir más que hacia un compromiso absoluto del 100% con la soberanía de Dios en todo. Sí, Sí, no puedes, ninguna persona honesta podría leer a Charnock y ser arminiano. Digo, la batalla será demasiado grande. La lucha te quedará sin gasolina en el segundo capítulo, solo tratando de luchar contra la verdad. Obviamente entendemos que hay dificultades para armonizar todas esas cosas, pero no falta la claridad en las escrituras sobre la doctrina, así que eso fue realmente eso en mis días de seminario y leyendo casi, supongo que podrás decir, por sorpresa, el cuerpo de divinidad de Thomas Watson. Perdón. Primera incursión en una especie de teología puritana reformada y una vez que estás inmerso en ella, no hay escapatoria. sí. No hay escapatoria. El doctor Bob Sossi fue mi profesor en Talbot y él fue fiel como calvinista, así que él defendió eso en clase para mí todos esos años. MacArthur, estaba pensando en el comienzo del seminario para estos estudiantes, o al menos el comienzo de un
nuevo año para la mayoría de ellos, pero mientras se embarcan en un viaje de seminario, me preguntaba si podrías imaginarte conmigo por unos minutos. ¿Qué fue lo que el seminario hizo por ti? He tratado de pensar en lo que habría sido el ministerio de John MacArthur si no hubiera ido al seminario. Porque tú predicabas antes del seminario, eras muy activo en el evangelismo y en la iglesia de tu Oh, padre. sí, era realmente un gran predicador. Ja, Prediqué, prediqué sobre el texto, el ángel rodó la piedra y el sermón era rodar piedras en tu vida. ¿Qué tal eso? te aseguro que fue el mejor sermón de lo que crees. Me apuesto, eso es como el hombre que predicó sobre que los que están en la azotea no bajen. Sí, predicó sobre que las mujeres no tuvieran el pelo corto porque las mujeres no tuvieran el pelo recogido porque decía arriba, no bajar. Sí, bueno, podría haber dominado ese género particular cuando comencé. Cuando comencé a predicar, sí, creo que lo primero que hizo el seminario, y siempre pienso en esto, es que me metió en problemas con mi madre, porque durante toda la universidad le había dicho a mi mamá que estaba haciendo lo mejor que podía. Durante toda la escuela le dije que estaba haciendo lo mejor que podía, cuando lo que estaba haciendo era simplemente intentando terminar con eso. Pero ella me decía, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor. No, mamá, no puedo hacerlo mejor. Pero cuando llegué al seminario amaba, me encantaba cada aspecto, cada clase, cada profesor, cada materia. Y comencé a llegar a casa con puro 10 y mi mamá sabía que había tenido razón todos esos momentos. El trabajo había terminado. Sí. Pero sí, creo que hay mucho que descubrir en el ministerio a medida que avanzas, pero lo que realmente no debes intentar descubrir a medida que avanzas es tu teología. Sí, puedes llegar a los pasajes de las Escrituras, no hay forma de llegar a ellos que no sea llegar a ellos en secuencia y así ese será el curso de tu vida. Sí, lo que te protege de desviarte en ese proceso es tener una teología sólida como una roca, tanto una teología bíblica como una teología sistemática. Sí. Así que para mí, el seminario, eso es lo primero. La mejor parte del seminario, obviamente, tuve algo de especialidad en griego en la universidad, así que cuando llegué al seminario sabía griego, tomé hebreo, y claro, todo eso es fundamental, pero para mí, aprendí una teología sistemática tan firme, clásica, histórica, defendible, impenetrable, que enmarcó todo. Puso todas las cercas y todos los límites en mi interpretación de las Escrituras. Y necesitas eso en tu seminario porque te desviarás si no lo tienes, si no tienes eso. Tienes que saber cuáles son las doctrinas cardinales para que no descubrirás que lo que hace tu ministerio es simplemente afirmar esas y afirmar esas. La gente me pregunta, he cambiado mucho. Si pudiera decir que he cambiado, diría que es esto. Me he vuelto mucho más dogmático sobre las cosas en las que siempre he creído, porque las he filtrado por todo texto de las Escrituras. En el proceso de predicar a lo largo del Nuevo Testamento, predicando mucho del Antiguo Testamento, escribiendo las notas de la Biblia, estudio MacArthur, digo, he tenido que poner a prueba toda doctrina contra todo texto. No hubiera querido hacer eso, quería estar en el ministerio. No hubiera querido estar en el ministerio comenzando con solo tratar de entender cada texto y llegar a una teología, porque habría habido tantos errores en ese proceso. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces es tan importante tener esa estructura teológica en tu mente. Y eso ha sido transmitido de generación en generación por los mejores y más fieles teólogos. Realmente no hay excusa para ir a un seminario donde hay 4 opciones teológicas diferentes, porque lo que saldrá de eso es un caos absoluto. Así que para ti el seminario fue esa precisión necesaria que necesitabas al manejar la palabra de Dios. Sí, estaba leyendo a Warfield sobre la inspiración, estaba leyendo a Jonathan Edwards, estaba leyendo a los puritanos, estaba leyendo a Berkhoff,
Estaba leyendo teología, corazón y alma. Tenía una pila de libros de teología porque entendí que no quería predicar la Biblia de una manera devocional y superficial. Eso no me interesaba. Quería llegar a la verdad central. Y sabía que no iba a poder hacerlo si intentaba llegar allí pasando por texto tras texto sin ningún tipo de cimiento. Entonces la teología lo era todo para mí. Digo, en mi lectura adicional siempre estaba leyendo teología. Amen, Dr. Zuber. Amen. Sobre Ricardi, amén. Sí, están diciendo amén en el departamento de teología por allá. Porque además de las herramientas que tienes para manejar la palabra de Dios, los lenguajes originales, la hermenéutica, habilidades de exégesis, tienes la teología como cercas o linderos, como un cuerpo de divinidad que se ha transmitido. Eso es lo que estás describiendo. El mayor regalo que la iluminación del Espíritu de Dios, la iluminación progresiva, colectiva del Espíritu de Dios, que le ha dado esta generación, es ese cuerpo de verdad que ha sido no alterado y transmitido a nosotros. Y entendemos eso porque puedes abrazar la teología de un teólogo moderno, que es preciso, pero también puedes retroceder 500 años y abrazar esa teología, o 200 años, o 100 años, porque la verdad, Dios no solo ha inspirado la Escritura, sino que también ha protegido lo que enseña en el cuerpo de verdad que se ha transmitido de generación en generación. Y ustedes simplemente están en la generación donde esa teología ha sido tan bien refinada. Y en este punto necesito decir, no hay excusa en absoluto para estar confundido acerca de la escatología o la eclesiología. Digo, tenemos lo que necesitamos transmitido a nosotros desde el pasado y también simplemente accesible para nosotros en el entendimiento más amplio de la Escritura una vez que tenemos todo lo demás en su lugar. Doctor MacArthur, poniendo en práctica lo que aprendiste en el seminario, ¿dónde ocurrió eso? Digo, obviamente en trabajos escritos, en tareas, y ya sabes, al escribir, pero háblanos de la intersección de esa teología y de ese trabajo exegético y luego el ministerio práctico y traducir eso a la gente en tu iglesia. Tú y tus colegas construyendo este seminario lo hicieron en el campus de esta iglesia por una razón. Porque sabían que lo que aprendes no se quedaba en el aula, necesita No, ser desarrollado. Háblanos un poco de ese desarrollo. sí, nunca hubo un momento en el que estuviera en el seminario y no estuviera enseñando o predicando desde el primer día. Había estado haciendo eso en la universidad. Había estado predicando en la calle cuando era, cuando era alumno universitario, hacía clubes bíblicos en escuelas preparatorias, incluso escuelas preparatorias públicas, enseñaba en la escuela americana en la preparatoria, estuve en campamentos cristianos para jóvenes de secundaria y preparatoria, así que comencé a hacer eso en mis días universitarios. Entonces nunca hubo un momento en mi formación en el seminario en el que no estuviera extremadamente activo en la enseñanza y la predicación. Y, y sabes, Sí. eso dio ímpetu a todos mis esfuerzos, porque fue inmediatamente fructífero. Creo que la mejor manera de aprovechar el seminario es justo en medio del ministerio, porque se aplica directamente. No creo que sea algo que, no creo que sea algo que puedas amenazar, no creo que sea algo que puedas almacenar en cierto sentido. Digo, obviamente puedes almacenar ciertas cosas, pero si te preguntara, ¿qué es lo que mejor recuerdas de las Escrituras? Inevitablemente será lo que enseñaste. Será lo que enseñaste, no lo que te enseñaron, no lo que escuchaste. Tal vez una o dos declaraciones que leíste o una sección aclaratoria que leíste. Pero lo que realmente posees es lo que enseñas. Y así que si tú, mientras que estás, digo,
Si es solo tu pobre y agobiada esposa sentada en un rincón mientras te explayas sobre el último texto, encuentra a alguien que te escuche enseñar. Te adueñas de eso. Sí. Enseñar a través de la Biblia, como lo has hecho hasta ahora, todo el Nuevo Testamento a detalle minucioso y luego varios libros una y otra vez, mucho del Antiguo Testamento, digo, has enseñado la Biblia eh, toda tu vida. Y cuando pienso en... Todavía no, No, porque no he vivido toda mi vida. no, tienes razón, sí. No, tú nos estás enseñando la Biblia ahora mismo, así que... ¿De qué lado estás aquí? De tu lado, MacArthur. Definitivamente de tu lado. Así que, hablando de MacArthur y de los sermones, que creo que son más característicos, quiero sacar eso de ti. Quiero sacar algunos sermones familiares a través de los años. Tú tienes algunos sermones que yo considero en el Centro MacArthur de Predicación Expositiva, considero que son clásicos del mundo. Estos son sermones que fueron usados por Dios en varias circunstancias y que han sido vueltos a predicar en diferentes contextos. Digo, cuando tú piensas en tus sermones que llevas en tu mochila, los que buscas ahí a menudo fueron los más recientes, pero hay algunos que continuaron repitiéndose, que simplemente tuvieron un impacto en tu vida. Pienso en sermones como el Salmo 19, pienso al que no conoció pecado, por nosotros Sí, lo 2 hizo Corintios pecado. 5. Sí, los clásicos sermones MacArthur, digo, podríamos seguir mencionándolos. Cuando tú vas a tu bolsa de sermones, si tuvieras que sacar un sermón en cualquier circunstancia, ¿qué te viene a la mente? ¿Son aquellos textos que están más interiorizados, más arraigados, aquellos sermones que se han convertido en gran parte de tu ADN? Bueno, tienden a ser sermones en dos categorías: la autoridad de las Escrituras y la persona incomparable de Cristo. No puedes mejorar esos temas. Suele decir cuando iba a CNN o con Larry King hace años, la gente decía, cuando no sabes cuáles son las preguntas, ¿cómo te preparas? Y mi respuesta era, bueno, sé lo que voy a decir. Voy a decir que la Biblia es el único libro inspirado divinamente y es la autoridad final. Y Jesucristo es el Señor, no importa cuál sea el tema. Es cierto, sí, Voy a acampar en eso. Así que siempre debes, esto depende, claro, en gran medida de si digo, tienes que tener en cuenta lo que esta congregación a la que estás hablando sabe, a qué están expuestos, cuál es su experiencia. sí, Pero típicamente querría asegurarme de que si estuviera en una situación desconocida, que es especialmente cuando viajo por todo el mundo, siempre tocaré el Salmo 19 y casi siempre 2 Corintios 5. Habían otros habían otros sermones que eran muy poderosos. Uno sería Mateo 7, el camino ancho y el camino angosto. Y puedo ver las descargas de esos sermones que Grace to You te pueden decir de manera objetiva qué sermones han sido descargados con más frecuencia y esos estarán entre ellos. Otro, y tal vez entenderías esto porque es el desafío de nuestra cultura, sermones y series de sermones sobre el matrimonio. Enormes, sí. Ya sabes, la familia, los sí. niños. Prácticos, útiles, con los pies en la tierra. Sí, Sí, bueno, sí. Y de nuevo, lo que debes hacer en tu predicación es asegurarte de haber llevado a tu congregación bajo la autoridad de la Escritura. Simplemente en general, para que sea lo que digas, ellos se sometan. No tienes que librar esa batalla cada vez. Y estoy tratando de decirles que esta es la verdad, porque es la verdad. Por eso, en algún punto de tu ministerio, debes establecer por qué la Escritura tiene la autoridad. Ya al principio de mi ministerio aquí, hice varias series sobre eso, cómo sabemos que la Biblia es verdad, por qué creo que la Biblia es verdad, por qué confío en la Biblia. Publiqué pequeños folletos sobre eso, así que una vez que afirmas eso, en general, entonces has ganado. Entonces está bien, muéstrame lo que dice.
No tienes que librar la batalla de tratar de convencerlos de que es verdad en todo pasaje, si les muestras por qué es verdad. Y eso de nuevo es teología, ¿verdad? Haciendo una serie sobre bibliología. ¿Por qué la palabra de Dios es verdad? ¿Por qué confío en la Biblia? Recuerdo estar en UCLA hablando en la sala Royce para un evento y hablé sobre por qué creo que la Biblia es verdad. Y causó un revuelo no pequeño. Fue tanto bíblico como razonable, lo cual, si eres bíblico, también vas a caer en ser razonable. Pero en ese tipo de ambiente, digo, ahí es donde probablemente empezaría, o si no hiciera eso, sería presentar a la persona de Cristo, como una persona notable que no tiene una explicación posible humanamente. Bueno, Otro, danos otra, sí. algunos otros fueron el hijo pródigo, Isaías 53. Enorme. Hay otros como esos. Sí. Sí, sabes, durante no sé cuántos años, 50 y pico de años, creo que probablemente hay como 8 sermones que valen la pena repetir. No estoy de acuerdo con eso. No estoy del lado de MacArthur en eso. No, digo, incluso sermones recientes. Estoy pensando en, ya tú sabes, tu sermón de Pedro y Judas. Sí, vi eso en Regen la primera vez. Oh, fue fenomenal. Y luego ese sermón le salieron patas y fue a todas partes porque era simplemente un poderoso contraste bíblico que se cruzaba con uno de los temas de tu ministerio y con el señorío de Cristo y el verdadero discipulado. Así que sí, hay muchos de esos ejemplos. Así que tenemos un montón de aspirantes a ser predicadores aquí que quieren predicar y quieren tener esos 8 sermones en su mochila y quieren servir al Señor de esa manera, pero tal vez no tienen esas oportunidades de predicar ahora mismo. ¿Cómo tú animas a un hombre joven que tiene el deseo de servir al Señor a acercarse al ministerio eh, sin que parezca que está buscando, ya sabes, una posición elevada? ¿Cómo comienza a volverse útil en el ministerio? Creo que sería algo muy útil para los muchachos escucharlo de ti. ¿Cómo tú identificas a los siervos útiles en la iglesia? ¿Y cómo consiguen esas oportunidades que eventualmente se convierten en oportunidades para enseñar y liderar? Sería una mala iglesia que pusiera a un perfecto extraño a cargo de enseñar a la gente de inmediato. Y bueno, el camino hacia eso no es autopromoción. El camino hacia eso es la fidelidad. Y dije esto creo hace un par de años. Tienes que ser lo suficientemente honesto como para darte cuenta de que eres lo que los resultados dicen que eres. Si predicaste una vez y nadie te vuelve a preguntar, si predicaste una vez y nadie te vuelve a pedir que prediques, no los culpes. Y entonces eso significa que tienes que mejorar. Tienes que Sí, ver otro vistazo a eso y cómo lo estás haciendo. Entonces creo que es cómo puedo yo ser fiel a la palabra de Dios, cómo puedo traer un mensaje del cielo. Eso en sí mismo te convierte en todo lo que Dios quiere que seas. No es la inteligencia de tu homilética. Si la gente siente que ha escuchado del cielo, entonces eso es crítico. Y la segunda cosa es que te vean como un siervo, alguien que ha venido a servirles. Algunas de las primeras historias son, creo, sobre estar en la capilla aquí. Una joven se me acercó una vez al principio de mi ministerio y ella me dijo, Pastor, quiero agradecerle por amarme. Le dije, bueno, ¿cómo te llamas? No creo que nos hemos conocido. Y ella dijo, no nos hemos conocido, pero sé que me amas. Y le dije, ¿por qué dices eso? Porque trabajas tan duro. Trabajas tan duro para preparar la palabra de Dios para alimentar mi alma. Es entonces cuando la gente ve ese esfuerzo. Ellos saben que los amas. Y es sorprendente lo profundo que puede llegar ese amor. Digo, es, ¿cuántos años he estado aquí? 50, 55. Y el vínculo entre el que ha enseñado y el que ha aprendido es
incalculablemente fuerte. Y es cuando saben que tú haces cualquier sacrificio y todo sacrificio para servirles. Sí, y lo haces mejor al traerles la verdad. Ese es el mejor regalo que les puedes dar y la mayor recompensa de eso será que el ministerio florecerá porque tendrá su amor y sus oraciones y su obediencia y su deseo de servir. Si simplemente tienes que sacar de tu mente la idea de que ellos te sirven a ti, tú les sirves a ellos. No eres una celebridad, no eres la estrella del espectáculo, no se trata de ti, no se trata de estar en el espectáculo, no se trata de ser inteligente, no se trata de tu ingenio y tu vestuario y tu capacidad, se trata de cuán efectiva, poderosa, constante y fervorosamente puedes servir a tu congregación al alimentar el rebaño de Dios. Y todos los dividendos provienen de eso. Ese fue muy bueno. Y rebobina la cinta unos 55 años. Tú no estabas tomando una posición glamorosa en Roscoe Boulevard de gran notoriedad. Esta era una iglesia pequeña. No tenías 10 pastores asociados. No, esto era todo aquí. Esto era todo. Y tengo la sensación de que hiciste más en el servicio de esas personas que simple preparación diligente. Y sé que a veces estabas limpiando y digo, estabas sirviendo literal y prácticamente. Sí, digo, eran 6 días a la semana. Sí, Sí, intentaba sacar un día en el que pudiera simplemente no estar en la iglesia, pero eran 5 días más el domingo. Y pastorear significaba todo lo que pastorear significa. Digo, puedes leer a sí. Richard Baxter, sí, sabes lo que eso puede implicar. Encontrar una manera de acceder a la vida de las personas, como el apóstol Pablo dijo, que le enseñó a la gente de casa en casa. Cada vicisitud, cada lucha, cada exigencia que las personas cristianas tienen en tu congregación te brinda la oportunidad de entrar en su vida fuera del púlpito y hablar en eso. Y como instrumento del Señor, tú proporcionas un ministerio entrañable para ellos, para sus corazones, y eso es todo parte de ellos, sí. No eres un actor de teatro. Sí. Y eso es lo que me encanta que nos digas y que nos lo recuerdes, porque estamos en un tipo de era de gratificación instantánea. Tú puedes tratar de hacer cosas para hacerte famoso online, mejorar tu algoritmo, y no creo que tuvieran algoritmos en 1969. No, no lo creo. Tal vez para la ciencia de cohetes o algo así. Pero a ti no te preocupaba eso. Te preocupaba servir a la gente y ser un pastor fiel y ahí estaba tu enfoque. No estaba en los números o en el crecimiento, estaba en la No, fidelidad. Y eso todavía yo tiene que ser el sabía eso, ya paradigma. sabes, como dice en el Antiguo Testamento, línea tras línea, precepto tras precepto. Un sermón no va a transformar una congregación. Ningún sermón va a transformar una congregación. Ninguna serie va a transformar una congregación. Ningún año va a transformar una congregación. 50 años quizás. Así que tienes que pensar a largo plazo. Sí, Pero cuando lo haces de esa manera, la multiplicación del discipulado es simplemente inmensa. sí. Y tus huellas están por todo este lugar y sobre estos hombres en la facultad y sí, están ahí. Y creo que ah, has modelado ese tipo de fidelidad cuando tú recomiendas a un hombre en tu seminario y diciendo, sabes, este es un hombre masters que te recomiendo. ¿Qué estás describiendo? ¿Cuál es el producto final? ¿Cuál es la meta? Así que, solo resumiendo en las palabras de Pablo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Si puedo recomendar tu virtud y recomendar tu doctrina, eso lo cubre. Con eso en mente como la meta final,
una vida y una doctrina que es vigilada de cerca y agradable al Señor, ¿qué consejo les das a estos hombres al comienzo de su trayecto de seminario sobre cómo deben abordar su entrenamiento? Digo, hay muchas lecciones que pueden sacar de lo que ya has dicho, pero si les das algún consejo realmente directo a estos hermanos mientras navegan por el seminario, algunos de ellos con familias muy jóvenes, algunos de ellos incluso desesperadamente solteros, ellos mismos se identifican así. Así que, ¿cómo tú los entrenarías? Consigue una esposa. Seguro. Amén. No tengo dudas al respecto. Sí, creo que es directamente correspondiente. Lo que le das a esto es lo que vas a recibir de él. Digo, puedes hacer lo mínimo y obtienes lo mínimo. Puedes entregar lo máximo y obtener lo máximo, pero mientras estés aquí y se te ofrecen todos estos recursos, sumérgete profundamente. Obtén tanto como puedas. No a costa de tu matrimonio, de tu familia, o de tus hijos, o de tu ministerio. Pero, ya sabes, como solemos decir en el fútbol, no dejes nada en el campo. No te vayas y digas, sí, no di todo en ese juego. No dejes nada aquí. Aprovecha todas las oportunidades posibles que puedas para aprender y crecer, no solo para ti mismo, de lo que escuchas en clase y lo que lees, pero haciendo las preguntas correctas a las personas adecuadas, participando en las discusiones correctas, enriqueciendo tus relaciones mutuas, conforme se ayudan a refinar la comprensión de las cosas de Dios. Explica más esa parte de las relaciones enriquecedoras. El seminario no es algo que debes hacer ahí solo en tu laptop, sino que el entorno ideal es el hombro a hombro con otros hombres aprendiendo, ya sabes, de los hombres que están invirtiendo en ti, yendo en este viaje educativo y ministerial con hermanos brazo a brazo. Así que eh, háblame de la importancia de esas relaciones para un pastor, especialmente en estos años de formación. Bueno, digo, son críticas. Tienes que tener amigos, tienes que tener camaradas, tienes que tener cohortes y cobeligerantes en todas las batallas en las que vas a estar luchando, así que tienes que construir esas relaciones. Sabes, una de las cosas que solía hacer en los primeros años aquí, casi nadie quedó de sus años, era, en cierta manera, crear el marco para un sermón. Y nos reuníamos durante la semana y simplemente repasaba eso con el personal pastoral. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensan de esto? Estos son los primeros años cuando estos hombres eran jóvenes y realmente quería escuchar lo que pensaban, pero era bastante común para mí, antes de predicar el sermón, consultarlo con algunos de los hombres en quienes más confiaba para ver si podía enriquecerse o corregirse si era necesario. Esta es una oportunidad para que hagas esto aquí. Construye, cultiva esas relaciones, cultiva estas amistades que realmente puedan enriquecer tu vida, porque todos estamos llegando a la palabra de Dios y la misma revelación, pero cada uno de nosotros tiene el ministerio de nosotros y a través de nosotros el trabajo iluminador del Espíritu Santo. Y digo, enseñar la Biblia es, en cierto sentido, un desafío inagotable. Nunca te vas a quedar sin material suficiente, lo cual significa que no importa lo que creas sobre, lo cual significa que no importa lo que creas saber sobre un texto, si hablas con alguien más que tenga información sobre ese texto, estás a punto de aprender algo que no sabías. Así que simplemente maximice eso, cultiva relaciones con ese tipo de hombres que te serán de ayuda en el futuro. Doctor MacArthur, ¿cómo mantienes tu pasión? Porque tú no te has mudado a una isla o has querido pescar o algo así en estos años de tu vida. No, realmente quiero ser uno de los que da la bienvenida en Walmart. Sí, aunque podemos conseguirte un gafete con el nombre John. Sí, quiero saludar a la gente en Walmart. Bueno, ¿cómo he mantenido mi pasión? Bueno, quiero decir, el apóstol Pablo luchó, terminó, guardó. Tú estás luchando, tú estás terminando, tú estás guardando, todavía estás vigorizado, sigues plenamente comprometido en la obra del Señor. Tú tienes este tipo de espíritu invencible que sigue presionando. Habla de esa perseverancia en el ministerio con la que te has convertido en un sinónimo de perseverancia. Bueno, es lo más importante.
en el universo. Y si he sido llamado, comisionado y colocado para hacer eso, no puedo imaginar la vida sin hacerlo. No puedo decirme a mí mismo, muy bien, ya sabes, tengo 85 años, voy a ver el atardecer. Digo, ese es un pensamiento aterrador para mí. Digo, hay demasiadas batallas por ganar, demasiadas verdades por aclarar, demasiados corazones por alcanzar, demasiadas personas por amar, demasiados Sí. hombres jóvenes por influenciar. Me encanta acompañar, me encanta venir al lado de hombres y mujeres que también sirven en todos estos ministerios. Tenemos 1,200 empleados en los ministerios que han surgido de esta iglesia. Y simplemente sirviéndonos, no puedo imaginar de repente apagar el botón de me importas y simplemente, ya sabes, no puedo imaginar decir ya no me importas. Digo, lo que sea que pueda hacer para invertir en todas las personas que Dios ha puesto a mi alrededor es el gozo de mi vida, es lo único por lo que vale la pena vivir. Así que he dicho esto en el pasado. Probablemente no voy a retirarme voluntariamente, así que si pierdo la razón tendrán que echarme y eso va a ser difícil porque si he perdido la razón no sabré por qué lo estás haciendo. Queremos quedarnos contigo. Y quiero poder hacer todo lo que pueda hacer. Obviamente hay cosas que los hombres más jóvenes pueden hacer que ahora me estoy dando cuenta de que ya no puedo hacer. Bueno, yo creo que estos años han sido cruciales por haberte invertido en el ministerio y de establecer confiabilidad. Es otro ejemplo que nos estás dando mientras continúas siendo cautivado por Cristo y continúas, ya sabes, cuidando de esta iglesia y trayendo el liderazgo necesario al seminario y a la universidad. Cuando piensas en lo mucho que Dios ha hecho a través de este ministerio, ¿cómo puedes siquiera expresarlo con palabras? Yo sé que te sorprende y que no tenías un plan maestro en todo esto, pero mirando hacia el futuro y simplemente el alcance del ministerio, los cientos de familias misioneras en todo el mundo, ya sabes, más de 1,000 graduados, miles de graduados en la universidad, hay un enorme impacto que has tenido en tantas vidas y la forma en que piensas en esto, pues no es vanagloria. La forma en que piensas en esto es la inversión y el establecimiento de confianza, así que contempla ese trayecto con nosotros mientras terminamos. Sí, creo que todo el trabajo es hecho por la palabra. Lo único que yo aporto es un ejemplo de ser fiel a eso. Así que mi impacto, hasta donde llegue mi impacto, existe porque yo Sí, tuve cuidado de mi vida y de mi doctrina. Digo, es un desafío. Trabajas duro en la escritura, ¿verdad? Eso es lo que hacen los ancianos. Trabajan duro y luchas contra tu carne y el diablo y el mundo y todas esas cosas. Así que, digo, Pablo dijo que luchamos. Estamos luchando contra el pecado que está en nosotros y a nuestro alrededor y dirigido particularmente hacia nosotros. Así que creo que todo lo que se puede decir al respecto es que cualquiera que tenga un impacto es que el poder está todo en la palabra. Y eso es lo que dijo Spurgeon. La palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. Pero alguien tiene que ser fiel, sistemático, consistente, duradero y ejemplar en el proceso. Digo, ninguno de nosotros va a ser perfecto, pero tenemos que escapar del gran pecado del que habla el Salmo 19, la gran transgresión. sí. Amén. Gracias, doctor MacArthur, por invertir en estos hombres. ¿Podrías orar por ellos y por su protección y por la continuación de sus estudios en el seminario? Padre, te agradecemos por llamar a estos hombres a ti mismo en primer lugar, a tu reino eterno. Gracias también por llamarlos al ministerio y al Master Seminary, incluso entre ellos.
porque en todos los sentidos es una hermandad. Un grupo de hermanos que serán refinados incluso en su comunión como un hombre refina a otro. Señor, solo oro porque mi oración sea siempre la misma, que hagas mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros, el poder mismo que resucitó a Cristo. Que la utilidad de ellos y el impacto de ellos en el mundo superen con creces lo que podrán imaginar. Para tu gloria, esa es nuestra oración. Amén.